Buenas tardes a quienes nos acompañan en esta última ponencia de hoy en el marco del 50 aniversario de la Facultad de Psicología, con la participación de la doctora Juana Patlán Pérez, quien nos compartirá su gran conocimiento con una ponencia. La doctora Patlán es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Pachuca, obtuvo la maestría en Administración con mención honorífica y el doctorado en Administración en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios de doctorado y actualmente es profesora de carrera titular B de tiempo completo con definitividad en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, así como el reconocimiento del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo en el nivel D. Es autora de los libros Calidad de vida en el trabajo, Estrés laboral e impacto psicosocial de las empresas y múltiples artículos y ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se enfocan al estudio de los factores asociados a la retención, el desarrollo, la salud ocupacional, el bienestar, la satisfacción y la calidad de vida laboral de trabajadores de organizaciones mexicanas, el liderazgo, la satisfacción laboral, el compromiso y la justicia organizacional, el clima y la cultura organizacional, y también investiga y publica sobre el impacto psicosocial de las empresas, los factores de riesgo psicosocial, estrés laboral, burnout, acoso laboral y violencia en el trabajo. En el año 2019 recibió el Premio de Investigación Arturo Díaz Alonso en Administración de Recursos Humanos por su ponencia Medición de la Cultura Organizacional en Organizaciones Mexicanas, en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad. Demos la más cordial bienvenida a la doctora Patlán con la ponencia Fortalezas y debilidades y alcance de la NOM 035 para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, doctora. Bien, gracias. Muchas gracias por la presentación. Estoy aquí un poco preocupada por la ponencia. Todo le va a salir perfecto, doctora. Adelante, por favor. No, lo que pasa que mi ponencia se llama así, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Es que señaló otro nombre. No se preocupe, doctora. La volvemos a bautizar. Adelante. La volvemos a bautizar. Bueno, muchas gracias. Ya me preocupé cuál era. Entonces, bien, yo les voy a hablar de un trabajo que estoy integrando de lo que sería el estudio de los factores psicosociales y los factores de riesgo psicosocial durante el periodo de que fue vigente, diríamos así, desde el reconocimiento de los factores por la OIT y la OMS. Como que los perdí, así. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Estoy perdida aquí como cómo me conecto. Perdón, perdí mi link. Ahí estoy, perdón. Es que me cambió la ponencia, por eso estoy preocupada. O sea, estoy preocupada porque ya me dijo otro nombre. Bien, yo soy Juana Patlán. eh, Estudio todo lo referente al impacto de las empresas en los trabajadores. En esta ocasión, bueno, les comparto un pequeño recuento que estoy haciendo desde que la OMS hizo el reconocimiento oficial de los factores psicosociales en el trabajo a la fecha. Para eso, bueno,
estaríamos revisando algunos puntos como los siguientes. El objetivo de la presentación, estaríamos viendo el contraste con los avances a nivel internacional, algunos, y mencionando los avances en México también algunos, para llegar a conclusiones de antemano. Bueno, me disculpo porque pues no voy a poder poner todas las aportaciones que existen, pero sí se están incrementando, se van incrementando en esta parte del estudio de los factores de riesgo psicosocial en México. Entonces, bueno, estaríamos viendo como objetivo el analizar los avances en el estudio de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a 39 años de su reconocimiento por la OIT y la OMS en este horizonte de tiempo. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando como que formalmente del año de 1984, donde se hace la primera publicación oficial a la fecha. Y también, bueno, siempre aclaro que tenemos que estar trabajando con estos tres conceptos, que serían cuatro más bien: factores psicosociales en el trabajo, factores de riesgo psicosocial, los riesgos psicosociales en el trabajo y los factores y riesgos emergentes. Porque, bueno, los cambios dentro de las empresas pues están en continuo avance. Entonces, en ese sentido, pareciera que todo empieza en el año del 84, pero bueno, tenemos antes algunas otras pues aportaciones. Se dice que para cuando el documento de 1984 surge, hay previamente varios estudios. Entonces, algunos referentes son desde 1934 los grupos de trabajo del área de medicina del trabajo ya recomendaban el diagnóstico y el estudio de los factores psicosociales. Para el año de 1950, dentro de la primera reunión del Comité Mixto de la OIT y de la OMS, ya se hablaba de conocer, identificar las capacidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores para su desempeño laboral. En el año de 1959, bueno, la Conferencia Regional Europea de la OIT y la OMS hablan de la contribución que hace la medicina del trabajo al clima psicosocial, y entonces empieza a surgir esta parte no solo del clima organizacional, sino el clima psicosocial en las industrias. En 1974, el doctor El Batavi también ya había debatido y propuesto el estudio acerca de los factores psicosociales y la salud. En 1975, la Conferencia Internacional del Trabajo señala que los factores psicosociales en el trabajo deben ser considerados para que se puedan generar un tipo de trabajo más humano. En 1982 hay un estudio de la función de los factores psicosociales en relación con la prevención de accidentes. Probablemente haya más aportes antes de 1934, sobre todo a partir de la revolución industrial, en donde se fueron identificando factores como el cansancio, la fatiga, ¿sí? El cansancio físico más que el mental. Pero bueno, fueron estos los antecedentes que nos fueron llevando a los documentos que diríamos, estos son los dos documentos base de la OIT y de la OMS, que sería el número 56 de la serie de Medicina, Higiene, Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, respecto a factores psicosociales en el trabajo, naturaleza, incidencia y prevención. Y el segundo, que se da ya en 1988, que habla de los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud. Entonces, en ese sentido,
Considero que estos dos documentos los deberíamos de revisar, dominar, conocer, porque sí tienen grandes aportaciones. En 1984 se hace el reconocimiento a los factores psicosociales en el trabajo como una acción preventiva global que toma en cuenta los factores psicosociales inherentes a las empresas y que pueden tener una influencia en el bienestar físico y mental del trabajador. En 1988, los factores psicosociales figuran entre los más importantes porque influyen en la salud total de los trabajadores. Y es donde ya se empieza a marcar esa relación de los factores psicosociales con la salud en un sentido amplio, es decir, no solamente en un aspecto de la salud. Entonces, este sería como los puntos de partida que existen. También me gustaría un poco hacer un brevísimo recorrido. La verdad es que yo hubiera querido que todo me cupiese en una lámina, pero hablar del Copenhague Psychosocial Questionnaire, que ha sido como la punta de lanza en la medición de los factores psicosociales y que tiene un desarrollo de su primera versión oficial en el año 2000, con la adaptación a España llamado ISTAS 21 en el año 2000, pero que 5 años antes el equipo de Dinamarca pues había recibido una solicitud para adaptar unos instrumentos que pudieran medir los factores psicosociales en el trabajo, por lo cual el doctor Christensen, él decide construir un instrumento con los principales factores psicosociales y sus efectos. Eso ha dado origen a una herramienta, un instrumento y un método, pues con toda la solidez psicométrica, ¿verdad? Estandarizada y que muchos países han adaptado. Podemos decir que a la fecha el COPSOC tiene 3 versiones, la última que se publicó en 2019 y que también ya está en los procesos de adaptación, la segunda en 2010 y la formal oficial en el año 2000. A la fecha cuenta con más de 600 publicaciones científicas que ha permitido ir monitoreando y revisando su validez, su confiabilidad, incluso su adaptación. El COPSOC o el Copenhague Psychosocial Questionnaire fue tan importante que dio origen a lo que conocemos como el COPSOC International Network, que es lo van a encontrar como un sitio y que también tiene pues toda una serie de documentos formales oficiales, y ustedes van a poder ver ahí que hay un congreso anual del COPSOC, a lo cual pues vale la pena también asistir y documentarse, porque son los avances hacia donde el instrumento más importante a nivel internacional pues va avanzando. Esto lo comento porque nos va a dar cuenta de que atrás hay un instrumento muy sólido, que es el COPSOC, además con un marco teórico muy sólido, y que creo yo que en México, a partir de la norma 035, deberíamos ir por ese camino, ¿no? Es decir, favorecer la investigación científica de los instrumentos o del instrumento y también irlo mejorando. Por eso el COPSOC ha tenido estas 3 versiones. Y esta red que también plantea objetivos estratégicos de tener un contenido armonizado que permita la comparación internacional y mantenerlo actualizado tanto para la aplicación en empresas como para la investigación. Entonces, este aprendizaje, pues todavía falta recorrerlo. Eso quiere decir que en México nos falta camino, ¿no? Aquí solo menciono que se ha adaptado a más de 25 países, pero pues sí se ha adaptado a muchos otros países, pero no ha limitado
el desarrollar instrumentos propios en países como los europeos, en Estados Unidos, en Canadá o algunos otros países de América Latina. Pero ese es el recorrido que nos debería esperar, ¿no? Es decir, hacer trabajo científico con pues los instrumentos que midan factores de riesgo psicosocial. De la mano de esto, y bueno, partiendo del método del COPSOC, porque el COPSOC es un cuestionario, pero más que todo es un método. También se fueron desarrollando métodos que incluyen metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas, participativas, con fundamento teórico, con manuales, ¿sí? Con protocolos, y que igual la punta de lanza la dio el método COPSOC, y de ahí fueron generándose sus propios métodos con las adaptaciones o con sus propios métodos en muchos países. Entonces, esta parte del método creo que nos hace falta un manual para la medición de los factores de riesgo psicosocial, nos falta un método, no una metodología, sino un método más amplio. Pero esto lo tenemos que ver a la luz de lo que se ha hecho también en otros países. Eso quiere decir que pues muchos países han avanzado, ¿no? Han hecho pues, su propio metodología, sus propios software, sus propios sistemas, sus propios procesos, ¿sí? En ese sentido, bueno, lo que voy a presentar a continuación es un breve recorrido y aclaro que no he puesto todo lo que se ha aportado o lo que hay o lo que pudiera haber en la literatura, pero hice nada más algo representativo. De 1984 al año 2011 hay un buen número de años, ¿verdad? Ahí nos quedan un número de años como en un vacío, ¿verdad? Pero de manera formal, este libro que habla de lo que llamaríamos lo psicosocial en el trabajo, intenta hacer reflexiones teórico-conceptuales de lo psicosocial en el trabajo. Es un trabajo coordinado por el doctor Arturo Juárez y la doctora Anabel Camacho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en la parte conceptual, yo creo que por aquí es donde tenemos que empezar, por esta parte, por saber a qué nos referimos cuando hablamos de lo psicosocial. Yo les recomiendo mucho este libro. Es amplio, es complejo, pero nos mete al tema y al debate de cómo se debe definir esa parte psicosocial en el trabajo, ¿sí? Porque tenemos una norma 035 que todavía no nos aclara, no nos acaba de decir cómo se definen los factores de riesgo psicosocial y que se queda escasamente diciéndonos son aquellos que provocan o que tienen su origen no nos acaba de aclarar. Entonces yo les recomiendo mucho este libro y perdón que inicié con este libro, pero es un libro muy crítico y tenemos que partir de lo conceptual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial? O dicho de otra forma, ¿qué miden los instrumentos, los cuestionarios de la norma 035? ¿Qué estamos midiendo? Tenemos que tener esta parte sólida, ¿no? Algunas otras aportaciones, por ejemplo, la doctora Nasira Calleja de la Facultad de Psicología ya había hecho un inventario de escalas psicosociales en México y miren, ella tiene ese inventario con un horizonte de 1984, pues a la fecha porque lo siguió actualizando y bueno, es un buen inventario que vale la pena tener. Entonces, esto coincide con el reconocimiento del año en el que oficialmente los factores psicosociales son reconocidos, ¿verdad? Y que quizás tendríamos que seguir continuando con este tipo de trabajos. El doctor Arturo Juárez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también hizo este libro que les recomiendo mucho revisar porque
están adaptaciones de escalas, como él le llama, psicosociales, y en este libro existen varias o muchas escalas y sus adaptaciones o construcciones para población mexicana. Pero eso no quiere decir que pues ya esté todo hecho. Yo creo que falta mucho por seguir haciendo y tenemos ahí como trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo todavía por desarrollar buenos instrumentos, instrumentos válidos y confiables, ¿verdad? El doctor Uribe, el doctor Felipe Uribe, ya había abordado los factores psicosociales en el trabajo, en este caso en su libro de Clima y Ambiente Organizacional, y cuando ya incorporaba factores psicosociales. Y más adelante, 2 años más tarde, el mismo doctor Uribe hablaba de la psicología del trabajo como un entorno de factores psicosociales saludables. También este es otro trabajo que va marcando la pauta hacia los factores psicosociales en el trabajo. Más recientemente, el doctor Arturo Juárez, y aquí quisiera hacer un paréntesis, el doctor Arturo Juárez ya está integrando lo que serían intervenciones en materia de factores psicosociales, ¿sí? Y el paréntesis es este. En Europa lo que vamos a encontrar nosotros en este momento son las intervenciones. Es decir, ellos ya dieron el salto de la medición, la evaluación, ya lo fueron resolviendo y ya están en la etapa de la efectividad de las intervenciones. Y aquí podemos ver pues un trabajo también amplio del doctor Arturo Juárez, que ya entra al asunto de las intervenciones, ¿no? Que son la parte siguiente, después de que haces el diagnóstico, que sigue, pues hacer intervenciones y evaluar si esas intervenciones son adecuadas o no adecuadas, resuelven el problema, no lo resuelven, o cómo resuelven la problemática de los factores de riesgo psicosocial. Entonces yo les recomiendo mucho este libro. Experiencias latinoamericanas, integra experiencias de varios países. Bueno, ya conocían un poco esta primera parte del libro Impacto Psicosocial de las Empresas, pero nos falta hacer más cosas, ¿no? Todavía yo creo que queda mucho por hacer. También está en México lo que conocemos como la red de investigadores en factores psicosociales. Ellos tienen un trabajo que surgió ahorita en la pandemia y que habla de trabajo digno y saludable en la era de COVID, pero también aborda factores psicosociales en el trabajo. Este es un trabajo de la red de investigadores y bueno, ahorita llegamos a la red de investigadores. En México, bueno, hay una red que se llama Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo y bueno, actualmente está a cargo de Luis Manuel Fernández. Sin embargo, bueno, yo los invitaría también a que revisen esta parte de la red porque tiene mucho material, mucho trabajo, integrarlo, compartirlo. Ahí van a encontrar libros, ponencias, congresos, escalas, foros, cursos, capacitación. Entonces, esta parte pues es importante también, ¿verdad? Y aprovecho un poco para comentar que ellos están haciendo entrevistas a los precursores del estudio sobre factores psicosociales en el trabajo y habría que ir siguiendo esas entrevistas. Sí, el doctor Jorge Sandoval es el que está liderando esta tarea porque, bueno, también hay que conocer qué más se ha hecho y quién lo ha hecho. ¿Sí? Entonces es un trabajo interesante lo que ellos están realizando. ¿Sí? Además, bueno, la red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo, bueno, tiene bastantes libros publicados, artículos y trabajos que se pueden encontrar en la página de la red. ¿Sí?
En ese sentido, bueno, el acervo se va incrementando, sobre todo de investigaciones y trabajos hechos en México. Por otro lado, quisiera comentarles este avance que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene un observatorio de factores psicosociales y bienestar organizacional. Y bueno, este observatorio ha permitido ese acercamiento con las empresas que tal vez pudiera ser también una muy buena estrategia, ¿no? Una muy buena estrategia, tal como el Observatorio Europeo, ¿sí? De varios aspectos, de condiciones laborales, de factores psicosociales, de calidad de vida. Entonces, esta parte también ha sido un avance importante liderado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y obviamente por el doctor Arturo Juárez, ¿sí? Que por cierto, y yo sé que lo escucharon hace un rato, hace una convocatoria para la evaluación y estandarización de la norma 035, ¿no? Entonces, ellos van como muchos pasos adelante, ellos van viendo qué más, ¿sí? Ellos son visionarios, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, habría que darle seguimiento al observatorio para poder estarnos actualizando, ¿sí? El Congreso de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, pues se realiza cada 2 años, perdón, que esta ocasión es en Brasil, en Fortaleza, Brasil, y que bueno, también es un espacio porque es específico sobre factores psicosociales y que será este año en Brasil. Entonces, también habría que estar revisando las memorias y los trabajos que se van presentando producto de esta red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo. Sí. Otros congresos no específicos, pero sí relacionados. Bueno, está el congreso que se hace anualmente, que es el Congreso Nacional de Salud en el Trabajo, que en esta ocasión es el 27 Congreso y que va a ser aquí en la Ciudad de México, que también habría que asistir, hay muchas aportaciones, aunque existe esta parte de salud física, ¿verdad? Pero también la parte psicosocial y también ahí vamos a encontrar la parte ergonómica, la parte de seguridad e higiene, pero sí le dan un espacio importante a lo psicosocial. Entonces, este evento nos permite también estar al día de los avances en materia de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. También existe un foro, el del año pasado, que fue el 9º foro de investigación de la red de posgrados en salud en el trabajo, que se hizo en la Universidad de Guadalajara. Y en este foro también se incluyen aspectos psicosociales, aunque como habla de salud en el trabajo, bueno, también se habla de salud desde la medicina del trabajo o de salud laboral. Pero es un espacio donde podremos encontrar aspectos de tipo psicosocial, estudios de tipo psicosocial, porque el foro realmente, como es de la red de posgrados en salud en el trabajo en México, pues lo que reporta son resultados de investigaciones hechas en México. Entonces, este también es un foro que yo diría hay que estarlo siguiendo, asistiendo si se es posible, ¿verdad? Y bueno, en este año el 39 Congreso Interamericano de Psicología, que es en Paraguay, pues también la Sociedad Interamericana de Psicología da un espacio para la parte de psicología del trabajo y de las organizaciones, donde da cabida a todo lo que son los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales propiamente dichos. Entonces, este año ya no tarda, es en junio, ya está próximo. Entonces, son algunos espacios específicos y los más cercanos, ¿verdad?
donde se pueden encontrar esta parte de los estudios sobre factores de riesgo psicosocial. La FES Zaragoza, junto con la Red de Investigación en Salud en el Trabajo, tiene una revista que se llama Revista Red de Investigación en Salud en el Trabajo, y en esta revista también vamos a encontrar muchas publicaciones, principalmente mexicanas, sobre los factores psicosociales, los riesgos psicosociales y también algunas otras factores como la sobrecarga, la salud mental, etcétera. Y quisiera, bueno, precisar que en este caso, pues hay todavía igual oportunidades, ¿verdad? Otra de las revistas en el ámbito de la salud en el trabajo, que también da cabida a estudios de factores psicosociales, es la Revista Mexicana en Salud en el Trabajo de la FENASTAC, que es la federación de todas estas organizaciones de salud en el trabajo, y que también ese es otro espacio donde podemos encontrar avances hechos en México. Y bueno, en nuestra facultad está la revista Acta de Investigación Psicológica, que también está abierta a la publicación de investigaciones, estudios en materia de factores de riesgo psicosocial. Aclaro que no pongo todo, la verdad es que sería amplio, pero estoy señalando algunos puntos nada más, ¿verdad? Algunos puntos de qué se está haciendo, pero apenas está ahí arrancando todo, ¿verdad? Si nos vamos a lo que serían las universidades e instituciones de educación superior públicas en México, y consultamos la página del PRODEP, allí vamos a identificar que en las temáticas de factores psicosociales o factores de riesgo psicosocial o riesgos psicosociales vamos a encontrar 91 cuerpos académicos, ¿sí? Ustedes recuerden que antes del PRODEP se llamaba PROMEP. El PROMEP arranca en el año de 1997 y de ahí se cambia a PRODEP. Que es toda una conversión, ¿sí? Del quehacer académico, investigativo y científico de las instituciones de educación superior públicas en México. Pero a la fecha, pues existen 91 cuerpos académicos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que viene es la producción académica de estos cuerpos académicos en materia de factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial, riesgos psicosociales. Entonces, quiere decir que atrás pues hay un amplio número de investigadores trabajando en esto, pero poco a poco se van a ir apreciando pues los productos, ¿sí? Obviamente no puse todas las universidades, pero casi son todas las que están en México, incluyendo las universidades culturales, los institutos tecnológicos. Hay muchas instituciones de educación superior donde están estos cuerpos académicos, porque ellos están organizados por cuerpo académico, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues se tiene pues que señalar que realizar una productividad por cuerpo académico, Ya entrando en materia de la normatividad, como todos sabemos, la norma 035 se publica en el año de 2018 y bueno, tiene sus antecedentes desde que fue necesario modificar el Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, luego la publicación de la norma 035 como proyecto y luego oficialmente, y algunos otros cambios que se tuvieron que hacer en la pandemia para introducir esta temática del teletrabajo. Eso quiere decir que desde 1984 al año 2018, pues tenemos como una brecha medio amplia, ¿verdad? Porque a partir de 2018, pues esta norma comienza a tener más auge, ¿sí? Un poco mayor
sensibilización para poderse aplicar dentro de los centros de trabajo del país. Y bueno, algunas publicaciones que han surgido críticas hacia la validez y la confiabilidad de los instrumentos de la norma 035. Y bueno, ahorita hacemos un breve resumen, ¿verdad? Para poder hablar hacia dónde va todo. Entonces, grosso modo, bueno, es un breve panorama. Me disculpo por si no mencioné libros. Por ejemplo, me faltó mencionar todos los libros de riesgos psicosociales referentes a burnout, estrés laboral, violencia en el trabajo, acoso laboral. Sí, todas estas aportaciones ya específicas en materia de riesgos psicosociales. Pero bueno, es un breve panorama para poder ver en dónde vamos. Y bueno, en cuanto a nuestro país, pues específicamente en lo que serían los factores de riesgo psicosocial, los podríamos incluir como clasificar las investigaciones como investigaciones de corte descriptivo y transversal, algunas investigaciones de corte teórico y conceptual. Sí hay investigaciones de tipo explicativo, pero siempre que saltemos el problema de la validez y la confiabilidad, siempre que pasemos muy bien la validez y confiabilidad de los cuestionarios de la norma 035 o utilicemos otros instrumentos válidos y confiables. Se han hecho adaptaciones del COPSOC a población mexicana y también se han desarrollado instrumentos ya específicos. Entonces, más o menos ese sería el panorama que podemos resumir en donde va el estudio de los factores de riesgo psicosocial. Son grosso modo, ¿verdad? Yo diría que hay muchas oportunidades. Hay muchísimas oportunidades desde construir instrumentos válidos, confiables, estandarizados para población mexicana. La oportunidad también está en desarrollar métodos para realizar el diagnóstico, la intervención preventiva, el control de los factores de riesgo psicosocial. Faltan métodos que no se vea que solo es la aplicación de un instrumento, contesta y sale un informe, ¿verdad? Faltan muchos métodos, no digo que uno, porque en la literatura hay muchos. Continuar con estudios longitudinales y estudios multinivel, eso todavía hay mucho por hacer. Realizar estudios, como insisto mucho, por ocupación, profesión, industrias, sectores. Me llamó la atención que revisando, ya me encontré por ahí dos trabajos de factores de riesgo psicosocial en la industria pesquera. Y dije, ya están avanzando, van avanzando. Entonces la investigación va avanzando, ¿no? Va avanzando y tiene el punto de partida la publicación de la norma 035. Obviamente hace falta mucho hacer estudios de corte explicativo, estudios de caso o de casos, que también ese es otro espacio importante, ¿sí? Y el desarrollo de intervenciones que después de que se atienda favorablemente la medición de factores de riesgo psicosocial, lo que prosigue es hacer pues las intervenciones y evaluar su efectividad. Podría decir como a manera de conclusión que el estudio de los factores psicosociales y los factores de riesgo psicosocial se ha incrementado a partir de la publicación de la norma 035. Sí hay cosas hechas previas. Por ejemplo, en el año de 1986, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya había publicado una guía para evaluar los factores psicosociales. Entonces sí hay cosas pequeñas hechas por ahí, pero no lo habíamos formalizado, no se había tomado como de manera formal
organizada, metódica, ¿no? Bueno, son grosso modo lo que les puedo compartir y de manera breve. Y insisto, hay muchas cosas que se van desarrollando, pero bueno, estamos en ese sentido dando ese seguimiento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Le agradecemos mucho a la doctora Patlán por habernos compartido su conocimiento sobre la NOM 035 y la OIT y todos estos conceptos. Vamos a hacer entrega de su constancia. Tiene toda la razón, doctora. Fue un área de No pasa nada. oportunidad mía. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología y la División de Estudios Profesionales, en conjunto con la Coordinación de Psicología Organizacional, le otorga la presente constancia a la doctora Juana Patlán Pérez por su participación como ponente en la conferencia Estudio de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo en México, a 39 años de su reconocimiento por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, 1984-2023. En el marco de la primera jornada de Psicología Organizacional, Psicología de la Salud Organizacional y del Trabajo, Retos y Avances, 50 años de experiencia, que se llevó a cabo el 24 de abril de 2023 por Mi Raza Habla del Espíritu y la firma la coordinadora Erika Sousa Colén. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a darle paso también Gracias. para que la maestra Erika Sousa Colín cierre el día de hoy y los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Qué gusto, doctora, qué interesante todo este recorrido de un montón de referencias que no hemos leído. Ah, sí, sí, así. Y también estos eventos a los que nos está, en cierta manera, invitando a estar al pendiente, porque son muy importantes para intervenir y sobre todo, primero para aprender, ¿no? Porque es complicado. Voy si me lo permite, doctora, a darle algunas preguntas que nos están haciendo en las personas que están siguiendo la transmisión. Sí, gracias. Entonces nos pregunta Mónica Pineda, ¿qué observaciones realizaría la cultura laboral que se vive en los hospitales de México que son gratuitos? Recientemente han salido muchos casos de hostigamiento laboral, moving, a las personas que son residentes. Bueno, ahí hay que primero como analizar la cultura organizacional de los hospitales. Primero es una cultura de mucho trabajo, enfocada a la carga de trabajo. Hay demasiados pacientes y demasiada carga de trabajo, pero también hay una cultura pues de desatención a los residentes, a los médicos internos que están en ese dilema de que o son trabajadores o son estudiantes y finalmente a ellos les llega la carga o la sobrecarga del trabajo. Hemos estado analizando la parte de los médicos y concluimos en que habría que cambiar la cultura que existe basada en los castigos, ¿no? Sobre todo en las sanciones y en los castigos hacia los residentes, hacia los médicos, y pero cambiar, hemos visto que hay que cambiar las estructuras y las formas de pensar y las formas de actuar de muchos hospitales, ¿no? Allí tenemos, yo creo que mucho trabajo, no solo evaluar, sino también cambiar, ¿verdad? También hay una cultura de la indiferencia, yo le llamo, ¿no? Hay demasiados pacientes, hay poco personal que no logra atender adecuadamente a todos. Ahí hay un desequilibrio, ¿no? Entre esos recursos humanos o esos trabajadores o ese personal de salud y esa gran volumen de pacientes, ¿no? Esa parte ya es más estructural, pero sí habría como que cambiar las culturas de trabajo. Yo diría las culturas, ¿por qué? Porque está la cultura del médico, porque está la cultura del asistente. Si uno reúne a cada uno, hay muchas culturas, ¿no? Hay subculturas. Y la dominante, pues, es la cultura del médico.
Entonces sí hay mucho por evaluar y luego por hacer intervenciones de cambio de la cultura. Muchas gracias, doctora. También le pregunta a Jesús Ignacio Rivera Cano, ¿cuál ha sido la definición de riesgo psicosocial que ha encontrado como de mayor utilidad? ¿Y por qué considera que esa es la que deberíamos de trabajar? Bueno, cuando hablamos de factores psicosociales o factores de riesgo psicosocial, nos referimos a aspectos o características del trabajo. Por ejemplo, un factor, el clima organizacional, un factor, la carga de trabajo, pero cuando hablamos del riesgo, el riesgo que ya incluye una probabilidad de daño o una alta probabilidad de daño a la salud del trabajador, pues lo podremos englobar en el conjunto de situaciones, eventos que se presentan en el trabajo y que dañan al trabajador. Y ahí entra lo que sería pues la violencia laboral, el acoso laboral, ¿sí? Ahí entra toda esta parte del cansancio por mucho trabajo, por la sobrecarga, es decir, el factor es la sobrecarga, pero el riesgo es el burnout que se genera por tanta sobrecarga y entonces el consecuente pues es el daño a la salud. Entonces podríamos hablar de eventos, situaciones, problemáticas que se desarrollan por motivo del trabajo y que dañan al trabajador, pero que no son el factor, sí, no son el factor. Tienen su causa en el factor psicosocial. Muchas gracias, doctora. Leslie le pregunta, ¿cuál es el porvenir de la investigación de los factores psicosociales en el trabajo o líneas de investigación que quedan por indagar? Bueno, yo diría para quienes quieren investigar, hagan de cuenta que el campo está abierto, está vacío. O sea, hay mucho por hacer, hay todo por hacer. Hacer instrumentos, hacer metodologías, hacer protocolos de evaluación, protocolos de intervención, hacer intervenciones. Sí, hay mucho. El campo le falta mucho trabajar. Yo creo que se está acentuando con la publicación de la norma 035, pero es muy amplio todavía el recorrido. Entonces, los que sean visionarios en México, vean todo ese vacío que existe y empiecen. Sí, pero vean así a largo plazo, porque esto es a largo plazo. O al menos vean dónde va Europa. Europa va ya en probar qué intervención es más efectiva, qué intervención resuelve la problemática que genera los factores de riesgo psicosocial. Ellos ya van hasta la última etapa, pero aún así han hecho todas las anteriores muy bien. Entonces, yo creo que hay un gran campo de trabajo, hay que ser visionario. Y yo les comparto todo esto para compartirles lo que hay que hacer, ¿no? Porque a nosotros ya no nos da tiempo, a mí ya no me va a dar tiempo de tanto, me dará tiempo algo, pero los que siguen tienen que conocer ese camino. Ese sí sería muy bueno en algún otro momento hablar de líneas de investigación ya en esta temática. Gracias, doctora. Rafael Velázquez le pregunta, ¿cómo lograr que se desarrolle una mayor sensibilidad respecto a la importancia de lo psicosocial en el ámbito laboral? Bueno, yo creo que aquí el papel fundamental que respeto mucho y que yo trabajo para ellos, realmente yo sí lo digo, yo trabajo para ellos porque el papel fundamental es del psicólogo. El psicólogo tiene que tomar el liderazgo para hacer investigación, el liderazgo para intervenir en las organizaciones, el liderazgo para hacer diagnósticos. Es decir, se necesitan a los psicólogos en las empresas, en las organizaciones y en las instituciones. ¿Sí? Por eso yo aclaro, yo trabajo más para ellos, ¿no? Porque pues el que juega el papel es el psicólogo, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho por hacer, hay mucho por donde lo vean,
pero hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacerlo de manera profesional y si se puede de manera científica. Sí, que no caigamos a los trabajos que hoy hacen las consultoras, que te aplican un cuestionario y te mandan ahí un informe, como me dijo una empresa, doctora, vino una consultora y nos trajo el machote de todo, ya tienen ellos el machote. Entonces, hay que ser como muy profesionales y hacer investigación, sobre todo. Muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas, pero nos da tiempo de una más. Sí, ya aquí tenemos tiempo. Nos dice Alba Magdalena Calva Vargas, si usted ha aplicado un método propio para darle cumplimiento a la norma 035. Pues sí, yo creo que el primer paso es leer la norma, darnos cuenta que solo dice aplique 3 cuestionarios o 2, la guía 1 y 2 y la guía 1 y 3, pero como dicen ahí en letras chiquitas, sí dice qué más puede hacer, pero hay que prepararnos para esa parte de lo que sería el método, sí, que tengamos un método cuantitativo con un instrumento válido y confiable y estandarizado y una metodología cualitativa donde se puedan analizar pues las condiciones laborales, los puestos de trabajo, el perfil de puestos, donde se puede entrevistar al trabajador, donde se pueda observar qué está haciendo, a que yo comprenda la actividad, para que yo comprenda por qué está cansado o desmotivado y que tengamos una visión más amplia, ¿no? No solamente aplicar los cuestionarios, sino entrar a la parte causal de estos factores, porque si no lo identificamos, pues no vamos a saber ni cuál es la causa ni cuál es el efecto. Entonces sí, yo creo que ahí el método es muy importante o generar métodos, ¿sí? No uno. Ay, doctora, nos deja con un montón de trabajo y de reflexiones, que, bueno, no ve usted las caras de todos los que están, nosotros tampoco, No ¿no? las Los que veo. están en el canal, pero sí nos deja una gran tarea con esta ponencia. Le agradecemos mucho su participación, como siempre, en los eventos de la coordinación, y también agradecemos mucho a la maestra Janet Tierra Blanca por participar.